¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hospital para Pymes. Nuevamente, como cada jueves a las 5 de la tarde, bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan de diversos estados de la República. Ya jueves 26 de noviembre. Mi nombre es Francisco Martínez y de verdad les damos la bienvenida a este Hospital para Pymes. El día de hoy con un webinario muy interesante. Nos acompaña Grace Sandoval con 9 pasos fundamentales para un emprendimiento exitoso. En un momento lo vamos a presentar. Y bueno, doy también la bienvenida al maestro Cristian González. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué Bonito tal, jueves. Francisco? Muchas gracias. Igualmente, buen jueves para todos. Pues yo creo que hoy es un tema muy interesante el que vamos a ver con nuestra ponente. Muchas gracias, Graciela, por atendernos, por estar aquí con nosotros en la universidad. Y este tema, pues yo creo que es muy relevante, ya que en estas situaciones que estamos viviendo actualmente, el emprendimiento pues se vuelve una opción primordial para todos, ¿no? Hubo quien en esta pandemia decidió emprender, quien desarrolló una idea de negocio y qué mejor hacerlo bajo una serie de tips que ahora nuestra ponente nos va a comentar. Entonces, muy feliz de estar con todos ustedes y ya saben que la Facultad de Contaduría, pues trabajando a distancia y siempre al pendiente de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. Entonces, adelante, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Pues bueno, pues bienvenidos a los que también se van conectando en este momento, a los que nos acompañan de diversas empresas, de instituciones educativas, y de verdad, muchas gracias por continuar como cada jueves con este Hospital para Pymes. Y para mí es un gusto presentarles a Graciela Sandoval. Y bueno, pues ella es consultora, conferencista y académica en temas de emprendimiento e innovación. Es emprendedora serial, fundadora de Glam Co. and Central Glam, pionera en la industria digital de la belleza en México, así como plataforma de mentores Ment You. Actualmente es una de las 88 líderes de transformación digital en México, participando como certificadora del Alibaba JET Program. Mi querida, de verdad, Graciela, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y para nosotros va a ser un gusto escucharte porque creo que en estos momentos es muy importante, de verdad, estos pasos y con la experiencia que tienes para poder formar un emprendimiento exitoso. Entonces, bienvenida, Graciela, adelante, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un placer estar con todos ustedes aquí. Efectivamente, yo me quiero presentar y quiero también hacerlo un poquito más interactivo, ¿no? Esta plática, entonces que puedan tener preguntas al final, ¿no? También que no se me duerman, ¿no? Ahí les voy a andar pidiendo unos puntitos y que me contesten, porque es muy importante para mí saber que están comprendiendo todo lo que les estoy explicando, porque de veras una serie de pasos es lo que nos puede ayudar a tener una experiencia de emprendimiento más o menos y que caigamos en la tristísima cifra del 75% en fracaso en los primeros 3 años, o llevar a un punto del inicio a fin a un emprendimiento exitoso que finalmente es todo lo que buscamos. Entonces, dicho esto, y dándole otra vez las gracias, bienvenidos a todos. Y les quiero empezar primero a decirles quién soy yo un poquito, y por qué me he dedicado a esto, ¿no? He trabajado más de 15 años en empresas transnacionales creando nuevos productos y para mí lo que más me gusta es estar pensando nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, pero también en este afán de nuevas ideas, muchas veces como emprendedores lo que nos pasa es falta aterrizar, ¿no? Entonces, el tema de la estructura, a mí me ayudó mucho trabajar en estas compañías porque todo ese pensamiento voraz que todo el tiempo me estoy teniendo, ya con estructura, que es lo que yo les quiero enseñar ahorita, se puede empezar a aterrizar. Y después también decidí emprender en el 2011. La razón de eso fue porque, pues bueno, quería echar a andar. Para mí el tema del emprendimiento es una cosa que como que te pica y dices, necesito hacerlo, ¿no? Y entonces ya traes esa cosa y que nada más estás pensando, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y lanzo la primera empresa, y después creo una siguiente con un pivote, que ahorita también les voy a explicar qué es eso, pero esta segunda igual viene desde inicio hasta fondearse con un venture capital. Entonces, estas cosas para mí me resultan como importantes porque yo cuando hago la sinergia entre innovación y emprendimiento, veo que hay como un match que debe de estar, o sea, entre la metodología de crear nuevos productos y la metodología de emprendimiento, hay muchos matches, que es lo que ahora yo enseño.
¿no? Dicho esto, ahora les quiero presentar los 9 pasos fundamentales para un emprendimiento exitoso. Entonces, nada más de aquí, a ver si me pueden poner en el chat o poner una manita o levantar una manita para poderlos ver. ¿Cuántos de ustedes quieren emprender un negocio que sea escalable? ¿Cuántos de ustedes les gustaría, si ponen negocio escalable, pon escalable, ¿no? Que sea algo que sea muy grande. ¿Quién quisiera un autoempleo? También ponme autoempleo y ahorita les voy a explicar un poquito de eso. O ¿quién quisiera tener como un negocio, como una cafetería o un restaurante, algo más tradicional? Y si me escriben por ahí en el chat y yo los voy viendo, la verdad es que la realidad de todo esto es que tenemos que saber, tenemos que saber qué es lo que queremos nosotros, porque ahí puede sonar muy trillado, pero el tema de autoconocimiento es vital. Y es vital porque al momento de conocernos nosotros mismos, podemos definir qué es lo que estamos queriendo hacer en nuestra vida en general. Entonces, algo que me pasa muy seguido en temas de emprendimiento es las personas quieren empezar a emprender, ¿no? Pero piensan que emprender es nada más generar un negocio. Y aquí nada más para darles como una pequeña probadita, existen varios tipos de negocio. Todos, absolutamente todos comienzan con una forma de autoempleo, pero depende cómo lo estructuremos, es como vamos a llegar a diferentes métodos y también los diferentes objetivos. Y nada más muy rápido, un autoempleo es cuando nosotros empezamos a hacer algo, a vender algo, pero en el momento que nosotros no estemos, ese negocio deja de existir. Es muchísimo más demandante, te va a generar ingresos mucho más rápido, pero va a ser más complicado. El segundo tipo de emprendimiento es como una empresa tradicional. Entonces, voy a abrir a lo mejor un local, una tiendita o una tortillería o un restaurante. Y nada más, esto lo único que significa es que para que tú te puedas expandir, tienes que volver a hacer toda la compra, o sea, volver a invertir completamente igual que lo hiciste para tu primer local en el segundo. Entonces, realmente no es tanto que sea como un negocio exponencial o escalable, pero ya puedes tener más un equipo, puedes empezar a delegar un poquito más y si tú faltaras, puede ser algo que puedes heredar. Y el tercer tipo de emprendimiento, que personalmente es el que a mí más me gusta porque creo que debemos de empezar a caminar para allá, sobre todo esto se lo recomiendo mucho a los jóvenes porque es cuando ya estamos a lo mejor más grandes, decimos, bueno, ya no quiero presionarme tanto, ya no quiero tanto estrés, quiero algo que me dé de vivir. Entonces, un autoempleo o una empresa tradicional es perfecto. Pero cuando estamos a lo mejor con muchas ganas de crecer a lo grande, entonces les recomiendo más una estructura de una startup. Y una startup, ahí tienes que tener forzosamente tecnología enraizada en la compañía y tener procesos automatizados, ¿no? Y esto te permite en que tú puedes vender la compañía, puedes deshacerte de la compañía, puedes crecerla a nivel mundial, porque todo tiene tecnología por detrás que puedes automatizar. Otra de las formas de saber cómo, en qué proceso o si, en qué negocio están ustedes es si no tienes nada escrito y todo lo haces tú, quiere decir que es un autoempleo. Así tengas equipo, pero si todo está en tu cabeza y tú le tienes que decir a todos qué hacer y no hay nada escrito, eso es un autoempleo. Si tú tienes si tú tienes un procedimiento, un manual escrito, la receta, si haces esquites, escribes la receta y esa receta se puede transmitir, ya estamos empezando a hablar de un emprendimiento tradicional, que ahí podría ser replicable porque ya le entregas, ¿quieres hacer otro esquite igual que yo? Te paso la receta. Y entonces ya no es necesario que tú la hagas, ¿no? Y tercero, como ya les explicaba, todo esos procedimientos se pasan a códigos y ya estamos hablando de una codificación a nivel masiva para, ¿cómo se llama? Poder tener esa experiencia de automatizar todos los procesos. Ahora, ¿por qué les explico este tema en esta parte de autoconocimiento?
Porque cuando nosotros estamos emprendiendo, tenemos que tener bien claro en qué momento de nuestra vida estamos, quiénes somos, cómo reaccionamos a las cosas, en qué somos buenos, qué sabemos, a qué me quiero dedicar y hasta dónde quiero llegar. Y esto es muy importante en el emprendimiento, porque si nosotros, o sea, algo que sí quiero ser muy clara es que cuando uno emprende, vamos a trabajar 4 veces más que si fuéramos empleados. ¿Por qué? Porque de nosotros depende todo. Pero si nosotros trabajamos en algo que realmente nos apasiona, que realmente nos gusta, entonces ese trabajo no es pesado, porque es algo que nos encanta. Por eso es tan importante dedicarte a hacer algo que te encante y además que sepas hacer. Otra cosa importante, que es cuando tenemos esta parte de autoconocimiento, es qué tanto, o sea, como les decía, ¿en qué momento de vida estoy? Porque si ahorita me dicen, oye, perdí el trabajo, tengo una familia que mantener, te diría, en este momento tienes que arrancar definitivamente con un autoempleo y hasta que ese autoempleo te empiece a generar lo suficiente, vas haciendo los procesos, si quieres crear, por ejemplo, una empresa tradicional o un startup, pero empieza a arrancar con tu trabajo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a planear negocios cuando tenemos la premura de mantener una familia, por experiencia les digo que no se toman buenas decisiones. Cuando uno emprende, tiene que planearse financieramente. Entonces, eso también es parte del conocimiento de saber en qué punto de mi vida estoy para saber cómo voy a emprender y qué tanta responsabilidad me quiero echar a cuestas. Porque no es lo mismo tener un autoempleo en el que esté yo sola a que estar en una empresa donde familias ya dependan de mí, ¿no? Y la otra parte es cómo, si ya platicamos en qué momento estoy de vida, qué tanta responsabilidad y estrés quiero tener, ¿no? Para con los demás. Eso también es importante que lo evalúen, porque muchas veces, si no tenemos esta parte de saber qué tanta responsabilidad cuando no sé, si llegamos a ser exitosos con la propuesta de valor y nos empiezan a llegar clientes, necesitamos contratar gente y no sabemos que no tenemos el temple, podemos reventar también. Entonces, eso es lo segundo. ¿Qué tanta responsabilidad te quieres echar a cuestas para decidir qué tipo de emprendimiento vas a tener? Y la otra parte es, ya hablamos de qué tipo en qué momento de vida estás, qué tipo de emprendimiento vas a tener y cuál, un segundito, por favor. Una disculpa. Entonces tenemos el tema de en el tema de autoconocimiento también hay una cosa muy importante que es saber qué sabes hacer. Porque si tú no sabes cómo se maneja esa industria, si tú no sabes cómo es tu competencia, para que tengan nada más una idea, el 34% de los emprendimientos en México, según unas cifras de la SEM, son a causa de que la gente no conoce el mercado. Entonces, cuando nosotros literal entramos sin saber y empezamos a decir, ok, hay de dos, puedes hacer, dice, me encanta, quisiera hacer eso, no sé nada, perfecto, pero tienes que tener la curva de aprendizaje en saber y tienes que considerarla financieramente hablando. Si no sé nada, primero tengo que entrenarme y después empiezo a armar mi negocio. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer y, por ejemplo, en el caso de necesito generar inmediatamente ahorita para mantener a mi familia es, vamos a hacer revisión, ¿qué sé hacer yo en este momento? En este momento, ¿en qué soy? Me puedo considerarme experto en esto. Entonces, en eso empiezo a ofrecer mi servicio. Si, obviamente, si es lo que te quieres dedicar, porque eso de verdad es importantísimo. Y si es así, entonces nos quedamos a trabajar y a generar cash flow. Y posiblemente, por ejemplo, si alguien está trabajando y dice, yo quiero emprender, entonces empezar a la par, ¿no? No tienes que dar el salto total, empezar a la par y hasta que te sientas más seguro en el emprendimiento es cuando das el brinco. Para mí, el emprendimiento, y siempre lo digo, no es echar la carne al asador como si estuviéramos en el casino. Son al revés, son decisiones diarias, muy medidas y sabiendo cuál es lo que nos conviene más hacer. Entonces, por eso, para mí, lo más importante, y en todos los cursos que yo imparto, digo, empezamos con el ser, con ustedes, porque eso es lo más importante para que pueda yo considerar un emprendimiento de largo plazo. Dicho esto, también nos vamos al segundo
paso fundamental para tener un emprendimiento. Y déjenme hago esto más chiquito. Y básicamente es buscar un problema que realmente te importe a ti. Y vamos a hablar, por ejemplo, contéstenme aquí en el chat si han alguna vez escuchado de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, mira, todos quieren escalable, muy bien. Del desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sustentable, si han escuchado hablar de eso, pónganme sí o no, quiero saber qué tanto lo conocen en la ONU. Hay algunos que sí, o no, ok. La realidad es que hay unos objetivos a nivel mundial que se marcan para decir hacia dónde tiene que ir el mundo, y son 17. Y entonces, la verdad es que el mundo ahorita necesita muchísimo de nosotros, sobre todo de las nuevas generaciones, para poder salvarlo literal, ¿no? Tenemos que ir contra un tema de inequidad de género, acabar con la pobreza mundial, el tema del agua, energías renovables, igualdad en género, o sea, hay muchísimos, o sea, megaciudades, alianzas con las ONGs, hay muchos temas que son muy relevantes y que podemos resolver. Pero otra vez, para poder tener un emprendimiento, no existe emprendimiento que no tenga esta parte de quiero resolver un problema. Y les voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de los emprendedores dice, se me ocurrió una idea buenísima. Esto y esto y esto y esto. Y ahora yo les voy a decir, está bien, ¿no? Está padrísimo tener ideas. Pero si esa idea que a ustedes se les ocurre no resuelve ninguna necesidad o ningún problema, esa idea no funciona. Entonces, eso es importantísimo para poder saber si nuestro emprendimiento va bien o va mal. ¿Por qué? Porque si nosotros, no sé, voy a inventar una cosa. Descubro una máquina para hablar con los extraterrestres que, no sé, o con los caracoles, ¿no? Bueno, y a lo mejor tengo tecnología de punta y es súper guau con toda la tecnología y le invertí un dineral y salgo al mercado y no es que, mira, ya puedo hablar con los caracoles, por ejemplo. La gente puede decirme, oye, está padrísimo, pero a mí no me importa hablar con los caracoles. Y entonces esa idea millonaria se cae porque a nadie interesa. Entonces, y también les pido que sea un problema y de que se enamoren de ese problema, que a ti te importe salvar. Porque no es lo mismo pararme todos los días, por ejemplo, a decir, voy a pararme a dar clases y ya, voy a dar mi clase sin ton ni son, a tener en la mente mi objetivo como supremo, de decir, voy a tratar de cambiar la educación en México. ¿No? O sea, es un propósito mucho más allá de solamente dar una clase. Y para mí, el problema con el que yo estoy 100% casada es mejorar el saber del emprendimiento en el país. Entonces, es algo que yo quiero hacer de manera continua, es algo que a mí me interesa y yo estoy por este problema. ¿Cómo puedo dar una clase? La puedo dar ahorita por Zoom, la puedo dar virtual, que también lo hago, la puedo dar en una universidad. O sea, las soluciones pueden ser miles. Si se me cae una solución, no importa, porque yo sigo amarrada del problema. Yo quiero mejorar en los temas de el aprendizaje del emprendimiento en México. Entonces, si se cae Zoom, no pasa nada. Si ya no va nadie a la universidad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque puedo tener 40 soluciones diferentes para poder resolver el problema que a mí me interesa. ¿Está claro hasta aquí? A ver, pónganme si fue clara por qué la importancia del problema es crucial y no tanto de la solución. Perfecto. Entonces, qué bueno que sí me entendieron, porque esto es buscar un problema. Buscar un problema, enamorarte del problema y las soluciones. Si tú te enamoras de una solución y fracasas, adiós. Pero si tú te enamoras del problema, ahí vas a estar. Se rompa una solución, otra, tú vas a solucionar ese problema una y otra vez.
Luego pasamos al tercer paso. Y el tercer paso es identificación profunda de tu cliente potencial. ¿Alguien conoce la literatura de Alexander Osterwalder sobre diseño de propuestas de valor y perfil de consumidor? A ver, pónganme ahí, si no se las explico muy rápido. Ok, casi nadie la conoce. Hay por ahí alguien que sí, perfecto. La identificación profunda de tu cliente potencial es saber literal qué piensa, qué hace, ¿no? ¿Qué le frustra y qué le alegra a tu cliente? ¿Por qué quiere lograr las cosas? Y esto es importantísimo. Les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros, o sea, yo, imagínense, ya vengo, ya me conozco yo, ya sé hacia dónde quiero llegar, en qué soy bueno, qué es lo que sé, me meto a la industria que me interesa. En esa industria busco un problema que quiera resolver y que tenga un valor para mí que realmente me case literal con ese problema. Y entonces me pongo a observar ya qué es lo que pasa actualmente con esos clientes que están en esa área y cómo resuelven actualmente, sin mi propuesta de valor, los clientes ese problema que yo quiero resolver. Si yo entiendo qué es lo que quieren, ¿no? Ahí voy a poder entender perfectamente bien qué es lo que necesitan. Y para mí el emprendimiento no es nada más que un clic. En el libro de Diseñando Propuestas de Valor de Alexander Osterwalder, hablan perfectamente bien sobre cómo hacer este clic entre un perfil de cliente y una propuesta de valor exitosa. Y yo lo único que les puedo decir es que hay técnicas para identificar a este cliente potencial, cuáles son sus trabajos sociales, funcionales, emocionales, cuáles son sus frustraciones, sus riesgos, sus problemas, cuáles son sus alegrías requeridas, qué no le importa tanto. Y de todo esto, ya que lo tengo muy definido, otras personas, por ejemplo, a mí me gusta usar la técnica de Alexander Osterwalder, otras personas usan algo que se llama el mapa de empatía, otras personas usan el persona. Todos estos nos sirve para mapear perfectamente bien quién es el consumidor. Pero a mí de todas estas técnicas, la que más me ha servido y la que más a profundidad logre que yo piense en mi consumidor y que observe en mi consumidor es esta que les digo, diseñando propuestas de valor. Priorizo, ¿no? ¿Qué es lo que más les importa? Y además creo hipótesis, que es lo que después voy a validar en el mercado. Porque un emprendedor es un investigador que va a estar validando y validando y validando lo que él cree que pasa en el mercado, ¿no? Y lo único que le va a decir que sí o no es el propio mercado. Porque nosotros cuando vamos a poner un negocio decimos, ay, seguro la gente quiere y seguro me lo compran en tanto y seguro va a pasar esto y son solamente suposiciones. Y los fracasos vienen cuando esas suposiciones no se validan. Entonces, una identificación a profundidad de tu cliente potencial es una serie de suposiciones que salen a partir de una completa observación y de ahí se crea una propuesta de valor. Y aquí les quiero decir un ejemplo o anécdota que he vivido en carne propia. Trabajando para estas compañías muy grandes, muchas veces se hacen inmersiones. Inmersiones es que la gente va se mete literal. El título es Alexander Osterwalder. Aquí se los pongo. Osterwalder, diseñando propuestas de valor. Ahora, como les decía, una experiencia propia es estas inmersiones que te metes a las casas a observar y nada más estás en silencio, sin juzgar y observando qué hace la gente. ¿Qué hace? ¿Cómo la gente resuelve sus problemas? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que le alegra? Todo esto lo empiezas a ver, lo empiezas a observar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que te queda de repente en la mente clarísimo, dices, ya sé cuál es el problema. Y así, con esta inmersión, se creó, por ejemplo, Suavitel, Adiós al planchado, porque era clarísimo que las mujeres lo que más odian en su vida, o sea, para que me entiendan, hay mujeres que hasta toman para planchar, se preparan y sacan su whisky y se toca mi planchado. Entonces, es algo que si yo voy y le pregunto a una señora, ¿tú tomas mientras planchas? Pues jamás me va a decir que sí, ¿no? Entonces, otro ejemplo, si yo voy y le pregunto, oye, ¿eres tomador? Todos
todos en el mundo son tomadores sociales, ¿no? Entonces, todo el mundo, ay, sí, social. Entonces, y ya si lo observas, a lo mejor no es tan social, ¿no? A lo mejor no se toman las 3 que te dice, pero eso no lo vas a saber hasta que lo observas sin juzgar, sin decir absolutamente nada, una observación clara y concisa. Otro ejemplo que me gustaría compartirles de esta identificación es cuando una cadena de alimentos en Estados Unidos quería vender más, ¿no? Entonces, o sea, yo necesito vender más malteadas, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito? Entonces contrataron a Tim Brown y decía, ok, necesito que él es el creador de Design Thinking, y le dice, bueno, necesito saber cómo observar a estas personas. Y lo que hace es que se va y se para afuera del restaurante. Y se para afuera del restaurante y empieza a ver, ¿cómo se llama? Cómo es que la gente consume las malteadas. Entonces se da cuenta que es un producto que la gente compra sola, no compra con ninguna, ni con una hamburguesa, ni con unas papas, que se la sube al coche, que se va a su oficina, ¿no? Y entonces empieza a identificar que esas mismas personas regresaban a la misma hora, en el mismo tiempo, y se compraban lo mismo. Entonces, lo que identifica esta persona después de esta observación, que es lo que yo les invito a hacer, es que no era que querían, porque si iban a focus group, focus group son en grupos de enfoque donde les hacen preguntas a la gente y la gente responde, o hacen miles de encuestas. Que cuando hacían esos ejercicios, la compañía no lograba vender más porque lo que la gente respondía era de malteada, de vainilla, ahora de fresa, ahora doble fresa, ahora triple chocolate, ¿no? Y realmente, y la sacaban, y no tenían el éxito, las malteadas, porque decían, oye, estamos haciendo todo lo que nos pide esta persona, estos clientes, y no le estamos dando al clavo. Y entonces contratan a esta persona y él hace ese ejercicio. Y lo que se da cuenta es que las personas usan esta malteada para ir comiendo en el camino y realmente es su acompañante. Entonces, es un tema mucho más emocional que un tema de sabor. Es una cosa en inglés se llama el commuter, que es en lo que voy de mi casa al trabajo, me paro por mi malteadita y me acompaña en mi tiempo y me da esa dulzura que necesito para ir al trabajo. Y entonces, cuando él nota esto, lo que hace es, perfecto, vamos a hacer, como estas personas quieren que esa malteada les dure, lo único que hizo, ¿saben qué fue? ¿Se imaginan a alguien? A ver, contéstenme aquí en el chat. ¿Se imagina a alguien? ¿Qué hizo esta persona para acelerar? Para acelerar el proceso de venta de las malteadas. A ver, lo estoy leyendo en el chat. A ver si se les ocurre qué hizo esta persona. ¿Cómo? ¿Juan José Alcántara nada más? No. A ver, vamos a ver. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie? No se escondan, chicos. Que durara menos la malteada. Hielo, perfecto. Alexis, aquí en realidad quería que les durara más, ¿no? Entonces ahí con el hielo, aumentar el tamaño, malteadas más grandes, malteadas en polvo, automalteada. Lo que hacen, muy buenas respuestas todas, lo que hace esta persona es achicar el popote. O sea, el popote en lugar de hacerlo más grande, lo hace más chico para que les dure más. Y entonces la cosa de pueda ser como les cueste un poquito más, ¿cómo se llama? Les cueste un poquito más de trabajo chupar esta malteada, ¿no? Y les puso además chunks, como de chocolate, de fresa, pedacitos de cosas. Entonces, cuando se te destapaba así como, y dices, ¡ay, está buenísimo ese pedacito! Entonces, eso es lo que la gente estaba esperando. Y empezó a vender de una manera brutal el restaurante. Entonces, ahí es donde dices, una vez que haces esto, este cuate no se fue a preguntarle al consumidor. Como les digo, se fue a observar, como lo hizo Suavitel también, a observar sí, callados, solo observando, porque ahí es cuando encontramos, cada vez que solamente quieran preguntar y encuestar, piensen en la señora que plancha con su whisky, que nunca te lo va a decir. Solo piensen en eso. Hay que combinar varias técnicas para poder identificar, o sea, tienes que combinar la encuesta con la entrevista, con la observación, y es una mezcla de estas 3 para que puedas validar tus hipótesis de quién crees que es tu cliente. Y a partir de que tú sabes quién es tu cliente, podemos empezar a crear una propuesta de valor exitosa. ¿Hasta aquí todos bien?
A ver, pónganme un dedito arriba, si vamos entendiendo. Para mí es importante que lo vayan emprendiendo. ¿Likes? ¿No likes? Bueno, ya alguien... Eso, bien, sí van entendiendo. Perfecto. Así me gusta. No se me duerman, chicos. Ahora, vamos con el siguiente punto. Y esto es lo que les decía en un inicio. Saber en qué industria vas a ingresar. Ahora, es importantísimo que ustedes sepan de la industria a la que van a ingresar, porque como les decía en la parte de autoconocimiento, si ustedes no tienen la más remota idea, para mí, les voy a decir que es cuando se meten emprendedores a industrias que no conocen. Es literal ponerse una banda en los ojos, agarrar un coche y luego si traen dinero es ponerle el acelerador, ¿no? ¿Y qué me hacen? Me empiezan a decir, ya contraté a oficinas, ya hice no sé qué, bla, 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 ya contraté a un diseñador. ¿Por? O sea, ¿tienes ya una propuesta de valor exitosa? No. ¿Sabes quién es tu consumidor? No. ¿Conoces de la industria en la que te vas a lanzar? No. Y ya estás contratando diseñadores para tu logo. De verdad, eso va hasta el final. No es tan relevante. Lo más importante es encontrar que lo que nosotros ofrecemos al consumidor sea relevante para él y le resuelva problemas. Y entonces, en esta parte es, uno, conocer, ¿no? A la industria. Yo siempre lo hago por el análisis de Pestle y las 5 fuerzas de Porter. Me encantan esos dos para analizar toda la industria. Y después mapeo a la competencia, que así identifico, también mucho me apoyo en las curvas de valor de las estrategias de Océano Azul para identificar perfectamente dónde voy a competir yo. Y aquí me gustaría preguntarles otra vez si ustedes, los que quieran emprender, contéstenme ahí en el chat, si ustedes conocen a la industria que se quieren meter y ya han mapeado a su competencia. Todos los que ya traigan, ya sea un proyecto en la mente o quieran sacarlo, ahí no, más o menos, la gran mayoría sí, ok, ahí hay varios sís. Es importantísimo que lo sepan, porque si no, acuérdense, otra visualización. Si tú no conoces a tu competencia, si tú no conoces a tu industria, otra vez te estás poniendo una toalla en los ojos y metiéndole al coche a todo y no sabes contra qué te vas a enfrentar. Entonces, sí es crucial que la conozcan. Y si no la conocen, pero les interesa, como les decía en un inicio, saber que va a llevar una curva de valor, una curva de aprendizaje importante y el tiempo en el emprendimiento es dinero. Entonces, ese aprendizaje te va a llevar tiempo y vas a tener que, ¿no? Empezar a aprender, pero que tengas el espacio de aprender, porque si estamos cortos de lana, además no conocemos a la industria, no conocemos a la competencia y me lanzo y le quiero meter dinero a ese emprendimiento como empresa startup, va a ser un rotundo fracaso, se los digo desde ahorita. Va a ser muy difícil, o sea, sería un golpe de suerte de 1 en 1 millón, casi como ganarte la lotería, que tuvieras éxito en ese emprendimiento. Entonces, el emprendimiento no es de suerte, es de tomar decisiones correctas en el momento adecuado. Básicamente eso, y buscar un problema que sea importante. Después, ya que mapean a su competencia, ya saben su industria, ya que saben perfectamente qué hacen todos los demás, entonces me van a buscar una ventaja competitiva. ¿Todos saben aquí qué es una ventaja competitiva? A ver, contéstenme acá, por favor. Sí, ¿cuáles son los métodos para mapear competencia? Hay muchísimos. A mí me gustan los de la estrategia de Océano Azul, lo que te da superioridad sobre la competencia. Pablo, muy bien. Lo que te diferencia de la competencia. Kevin, ¿será innovación? No, Cristian, no per se es innovación, sino es algo que tú haces diferente a los demás. Perfecto, Luis Enrique, algo que no están haciendo los demás. Diferenciador, diferenciar. Perfecto. Eso, muchas gracias. Eso es una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es algo que haces diferente. Ahora, un emprendimiento emocionalmente, perfecto. Algo que te pone delante de la competencia, perfecto. Una ventaja competitiva, como decía su compañero, es, la verdad, puedes tú tener
un pequeño diferenciador que no necesariamente es que y les voy a poner el ejemplo de Starbucks. ¿Todos conocen Starbucks, la cafetería? ¿Sí? Yo espero que sí, ¿no? Pero lo que hace Starbucks es únicamente decir, ok, investiga a ese consumidor y empieza a decir, ¿qué quiere? Y se da cuenta que esta persona quiere sentirse apapachado porque sabe que sale de su trabajo, toma algo en Estados Unidos como que paran a hacer un stop antes de llegar a su casa, ¿no? Entonces, él se da cuenta que hay esta necesidad de tener un espacio que sientas como tu casa para poder, como en la sala de tu casa, sin llegar a tu casa. Y dándose cuenta de esto, lo único que hace realmente es procedimientos para hacerte el café. Siempre que aquí son procesos. McDonald's, Italianis, todas las franquicias son procesos para repetir una y otra vez. ¿Cómo se llama? La ventaja competitiva. Después, tienes que tener, Starbucks lo que hace es personaliza. Cuando llegas, ¿de qué sabor quieres tu, Cristian, ¿de qué sabor quieres tu café? Tal y tal y tal. Muchas gracias, Cristian. Ponen carita feliz. Eso que te hacen sentir en Starbucks es 100% emocional, pero te hacen sentir importante. Y eso es una necesidad y un trabajo emocional que tenemos todos. El sentirnos importantes para los demás es sumamente importante. Entonces, esta marca no se inventó la gran cosa. Lo único que hizo fue tomar esas necesidades del cliente, armar una propuesta de valor exitosa y lanzarla. Pero no se inventó la gran tecnología de las máquinas y no, simplemente fueron procesos bien armados. Y aquí, por ejemplo, en mi caso, yo el primer negocio que hice buscando el tema de propuestas de valor, busqué un océano azul. ¿Alguien ha escuchado hablar de qué son los océanos rojos y océanos azules? A ver, contéstenme. Sí. Ok, todo sí. Perfecto. Como ustedes bien saben, en el océano rojo, pues hay muchísima competencia y la gente pelea por precio, ¿no? Y en el océano azul vemos qué está haciendo la competencia, definitivamente sí tenemos que saber qué están haciendo y le corremos para el otro lado o buscamos factores competitivos que no tengan los demás. En mi caso, cuando yo lancé mi primer negocio, yo trabajaba en ese momento en Colgate, nuevos productos, y no tenía tiempo de nada. No tenía un buen trabajo, podía tener buenos ingresos para poderme hacer un servicio de belleza, pero no podía hacérmelo. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. Entonces, ahí era un obstáculo enorme que yo tenía. No tenía el tiempo. Entonces, cuando empiezo a decir, no, pagaría lo que fuera para que me vinieran a peinar y no estar despeinada en la junta que tengo que presentar. Y empiezan a decir varias, yo también, y se me prende el foco y dije, esto es una necesidad. Todas las mujeres de mi alrededor necesitan el mismo servicio que yo necesito. Entonces, nada más para decirles cómo armé esta curva de valor, lo que hice es saber qué hacen estas personas actualmente. Empecé a preguntar, encuestar, a preguntar, a observar a todas las mujeres que trabajaban conmigo. Decía, se salen a la hora de la comida a tratar de atenderse. En los salones se los cierran a las 6 de la tarde, es muy frustrante. No se los abren antes de las 7 de la mañana. Estas señoras que trabajaban conmigo difícilmente tenían el tiempo para arreglarse. Y eso sí les pegaba en el autoestima, porque cuando salíamos de trabajar, por ejemplo, un jueves, o sea, bueno, vamos a cenar, no les quiero decir la cara que traíamos todas, los pelos así, decía, no me siento bien, me gustaría sentirme bonita. Esa es otra necesidad que tenemos todos los humanos, sentirnos bien con nosotros mismos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, lo que yo hice fue buscar factores competitivos que no tuviera ningún salón de belleza. ¿Cuáles fueron? Hacer contratos exclusivos con empresas como Microsoft, Procter & Gamble, P&G, para poder ofrecer servicios de belleza dentro de sus oficinas, ¿no? Entonces, ahí ya tenía una ventaja competitiva porque ningún salón tenía estos acuerdos. Empecé a cerrar alianzas con hoteles, con hospitales, y entonces ningún salón había pensado en ese momento en hacer esto. Después empecé a desarrollar, yo quería poner primero un camión, y ahorita en tema de la validación, que es algo importantísimo, cuando empiezo a validar, me doy cuenta que el camión no cabía en los estacionamientos de las empresas.
Dije, si yo hago un camión, por tema de, la gente sí quería un camión, la gente sí quería que fuera yo en un camión y se bajara a atender afuera de su oficina. Pero al darme cuenta que no se podía, yo dije, no, y fui a la delegación, traté de pedir permisos para quedarme en la calle, me pidieron mordidas, le dije, yo lo que menos voy a hacer es corromper peor a México, entonces dije, prefiero pensar más y ver cómo resuelvo este problema. Entonces pivoté, cambié, porque yo seguía enamorada de la solución. Yo quería que las mujeres como yo tuvieran un arreglo porque yo sabía cómo se sentían. Y lo que hice fue inventé salones de belleza inflables. Y los salones de belleza inflables, literal, llegaba, inflaba, hice todo un desarrollo de, ¿cómo se llama? Eh, de, pues de ahí, de conexiones y todo, porque de veras cargar ¿cómo se llama? Las secadoras, es todo un embrollo, no crean. Entonces, pues inventé esto y me fui a poner adentro de todos los, ¿cómo se llama? Corporativos. Hice como una red de alianzas y bueno, de ahí empecé a generar, pero yo no mandé a hacer, o sea, ahí ya tenía mi segunda ventaja competitiva. Nadie más en México o en el mundo tenía salones de belleza, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, o sea, yo ya había encontrado un océano azul. Mi océano azul eran los no clientes de salones de belleza. Yo no me estaba peleando por los clientes que iban al salón, yo me estaba peleando para convencer a los que no iban al salón, darles una solución porque tenían un enorme obstáculo para ir al salón. Entonces, era, vénganse para acá, yo los atiendo porque yo voy adentro de tu oficina y te atiendo y tu oficina te da permiso para ser atendido. Y la verdad fue un hit y eso fue mi ventaja competitiva y así encontré mi océano azul. ¿Hasta aquí todo claro cómo encontrar un océano azul y una ventaja competitiva? Deditos, vamos, deditos. Sí, 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 muy bien. Me encanta. Ahora, vámonos. Ya vamos a terminar, chicos. Y aquí es un poquito similar de lo que les decía, y es prueba y error. Cuando nosotros empezamos a hacer esta validación, que esto es lo que les quería decir, yo no mandé a hacer ni medio inflable, yo no mandé a hacer absolutamente nada, no hice cero inversión, hasta que yo tomé el teléfono, hice un brochure, armé una paginita web y hablaba a todas las empresas, conseguía los datos de las empresas, amigas que trabajaban ahí, consígueme los datos de recursos humanos. Y entonces hablaba y decía, oye, mira, tengo este servicio. Yo empecé a hacer, ahí me preguntan cómo hacer alianzas. Alianzas las haces cuando ves la necesidad del otro y ves cómo tú le puedes servir. Entonces, justamente, contestando tu pregunta, Moto E6 Plus, les hablaba a las empresas y les decía, oye, yo tengo una metodología buenísima para subir tu productividad. ¿Qué es lo que quieren todas las empresas? Subir la productividad, ¿no? Si yo les hablaba, les decía, quiero ir a hacerle manicure a tus chicas, me van a decir, no, gracias, ¿no? Entonces, yo me investigué en un estudio de Gallup y dije, a ver, el autoestima, yo me había dado cuenta que cuando nosotros, y esa es otra pregunta que les voy a hacer, ya casi la última, ¿eh? ¿Qué hacen si ven a la persona que más les gusta en la calle, pero vienen mal arreglados? Están fachudos. ¿Qué hacen? A ver, contéstenme en el chat. ¿Qué es lo que ustedes hacen si andan fachudones? Y ven a esa, te escondo, me escondo, te oculto, le corro, perfecto, te da pena, me escondo, no le hablas, tal cual. Chicos, es lo que me contesta el 99% de las personas. Nos escondemos. Pero ahora contesten esta. ¿Qué pasa si acabamos de salir del salón, ¿no? Y traemos así, nos sentimos así que nos pone el aire y nos sentimos guapísimos y guapísimas y volvemos a ver a esa persona? ¿Qué es lo que hace? A ver, contéstenme. Pues me le pongo enfrente, la saludamos. Perfecto. Tal cual, le hablo. Y eso fue lo que yo descubrí en la parte de mi negocio. Que si yo extrapolé esta situación que nosotros tenemos a nivel personal con una persona que nos gusta en una oficina, cuando nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, que es lo que estaba pasando con la gran mayoría de las personas que trabajaban en corporativos, porque no tenían tiempo de atenderse y hacerse tratamientos de belleza y sentirse sobre todo este booster de cuando te sientes del salón de belleza,
Entonces las personas se esconden, ¿no? Que no me vea mi jefe, lo que menos me vean, no me vayan a correr, ¿no? Y andamos ahí escondiéndonos, cuando en realidad, como dice Woody Allen, el 50% del éxito que tengamos es el mostrarnos. Nada más, mostrarnos una y otra y otra y otra vez. Porque si ustedes a la primera vez que vieron a esa persona que les gusta, todos le corrieron, ¿eh? No hubo ni uno que se le presentara. Todos. Entonces, si todos le corren, ya no las vio. Y a lo mejor ustedes eran el amor de la vida de esa persona, pero simplemente ya no tuvo esa persona la oportunidad de verlos. Perdieron la oportunidad, ya tuvieron un fracaso. Y entonces, esto, hay un estudio de Gallup que habla sobre el bienestar y habla sobre que el 34% de la productividad viene cuando una persona se siente bien. Entonces, yo cuando hablaba a las empresas, les decía, tengo un estudio que demuestra, bla, 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 te hago un balance scorecard, permíteme hacerte una prueba de meter el salón de belleza y vas a ver que con el balance scorecard te voy a presentar mayor productividad. Entonces, decían, está bien, sí, sí, ¿no? Les parecía novedoso, les enseñaba renders del salón de belleza. Y ya hasta que tuve 5 empresas, escúchenme bien, 5 empresas que me dijeron, sí, 20. Dije, perfecto, me van a tener que esperar 3 mesecitos porque yo puedo empezar a hacer ese servicio en 3 meses. En 3 meses, haz de cuenta que me pusieron un cohete y dije, saco esto de volada. Y me puse a hacer el inflable, a gastar, pero porque ya tenía la demanda asegurada. Antes no le gasté, porque si yo hubiera hablado, todas las empresas me hubieran dicho, no, gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias. ¿Qué hubiera pasado? Me hubiera quedado con una inversión atorada de un inflable. ¿Y ahora qué hago con este inflable? ¿No? No, ya gasté mi dinero y nadie lo quiere. A eso me refiero con esta parte de experimentación y medición. ¿Han escuchado aquí el método Lean de Eric Rice? La metodología Lean, chicos, a ver, contéstenme, sí, sí, no, no, no. Ok, es un libro que les recomiendo muchísimo porque entender cómo se hace esta experimentación, que básicamente es, ¿no? Hago, experimento, pruebo y mido. Y medir es de las cosas más importantes. Y sobre todo en este mundo digital, que ya todos estamos yendo para allá rápidamente, el medir se vuelve súper importante, ¿no? Y finalmente, encontrar el fit to market. ¿Alguien ha escuchado qué significa el fit to market? Chicos, ¿alguien sabe qué significa? No, 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 no. Se los voy a explicar muy facilito. Tenemos que tener 3 tipos de fit. ¿Se acuerdan que les acababa yo de contar que que yo tenía que verificar un problema? Y ese problema, como yo lo validé, es hablando a las empresas y decir, yo sé que tú quieres estar en las mejores empresas para trabajar. Esa era una suposición mía que yo pensaba que las empresas querían. Yo sé que tú quieres mayor productividad en tus empleados. Yo sabía que eso podría ser, pero esas son hipótesis. Y yo sé que quieres tener mayor retención entre tus empleados. Entonces, esas eran mis hipótesis, las tenía que validar. Si yo les decía, yo te resuelvo estas 3 cosas y ellos me compraban, significaba que entonces sí le había dado al clavo con mi propuesta de valor. Entonces, primero resuelvo ese problema. Cuando me voy al mercado, hago mis salones de belleza y la gente me empieza a contratar, quiere decir que encontré un fit to market. Quiere decir que la gente quiere mi producto y entonces quiere decir que le tengo que invertir. Y entonces, ¿qué fue lo que hice cuando encontré el fit to market? La propia demanda me decía, oye, ahora puedes venirme a atender a mi casa, ahora necesito que estés conmigo. Y entonces lo que hice es, necesito crear una aplicación para poder monitorear ya todo, o sea, estar a nivel ciudad y empezar a monitorear a todos los estilistas, porque necesito ver a qué hora llegan, necesito capacitarlos, tener una escuela. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, ahí es cuando ya entra un Venture Capital y dice, bueno, le presento el problema, le digo, necesito dinero para esto porque necesito crecer mi empresa. Consigo el dinero, me fondean y hago la primera aplicación de demanda on demand en México de servicios de belleza a domicilio, que hoy en día se llama Central Glam. La pueden bajar, ¿no? Pueden pedir todos sus servicios de belleza por ahí. Y es una maravilla, ¿no? Y le resuelve la vida a todas las personas que no son clientes de salones de belleza. ¿Sale? Y con esto, bueno, ya después, el último paso, pero pues ya cuando encontraste
todas estas cosas, es cuando puedes lanzar, como yo les cuento con mi experiencia en carne propia, lanzar con éxito con menos riesgo, porque ya pudiste validar, ya no vas a invertir a lo tonto, ya sabes que sí, lo que te vas a meter y tienes una curva de aprendizaje importante y tomas las decisiones a largo plazo, no cortoplacistas, porque yo esta idea empecé yo solita y así, pero yo desde un inicio dije, yo quiero que esto sea un startup, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para llegar a ser un startup? Y empecé dando manicure y pedicure yo, no crean que fue, ya voy a crear, les conté, o sea, primero empiezo a hacer, ¿cómo se llama? Las herramientas, aprender todo para después poder crecer. Me pregunta Heréndira Sánchez que si quedan océanos azules. Heréndira, mi respuesta es tú los creas. Puede haber miles de millones, tú los tienes que crear. Yo el mío lo creé haciendo salones de belleza inflables y atiendo a una no demanda de mi competencia. Entonces, por supuesto que quedan y cada vez más. O sea, ahorita con tema de tecnología hay muchísimos océanos azules. Hola, el mapeo de la competencia, ¿cuántos kilómetros a la redonda de dónde podemos? Mónica Guadalupe Moya Cebes. La respuesta es, no hay kilómetros a menos que vayas a poner un negocio tradicional, una tiendita. Pero si tú vas a vender en línea, ya el tema de a la redonda se acabó. Entonces, y mi sugerencia es, todos los que me están escuchando tienen que tener una pata digital en algo, porque si no la tienen, sus negocios va a ser muy difícil que prosperen en este mundo. Entonces, tienen que pensar en algo digital y ya no pensamos a la redonda, ya pensamos de manera mundial, ¿no? O sea, yo me lanzo y mis competidores están en Ecuador, en Perú, en Argentina, en México, están en todos lados. Ya no significa de kilómetros. ¿De acuerdo? Y con esto, bueno, pues les quiero dar ahora sí, antes de empezar ya todas las preguntas, es que me sigan, sí, en Empowering Grace estoy lanzando un curso virtual en el que voy a dar todos estos pasos fundamentales, los llevo de la mano, paso a paso, y ustedes lo pueden escuchar a demanda, conforme ustedes quieran. La verdad es como ver una serie de Netflix, es muy sencillo. Y los que me escriban a mi Instagram, Facebook, LinkedIn o Twitter, con sus datos, con muchísimo gusto yo les voy a pasar un código para que puedan tener estas becas para estudiar este curso de emprendimiento, que lo hice con muchísimo cariño. Y les invito a que me sigan en mis redes, @EmpoweringGrace. En empoweringgrace.com hay muchísima información sobre emprendimiento, libros, blogs, que escribo, artículos. Si les interesa todo este tema, bueno, yo soy una apasionada, me encantaría tenerlos. Y además todos los jueves, justo, mi correo se los pongo acá, pero ¿saben qué? El correo luego no lo veo tanto, preferiría que me ayuden o sea, que me escriban en las redes, porque esas las monitorea más fácil. Para todo el tema de becas y así, porfis, escríbeme en Instagram y ¿y cómo se llama? Ay, hice algo mal. Y les puedo mandar la información. Igual se los dejo aquí, pero porfis ayúdenme por redes sociales. Claro Y que sí. finalmente, ya para terminar, hoy los espero a las 7 p.m. en Facebook Live. Voy a estar con un super mega experto, que es el director general de Frisco Marketing, y nos va a estar explicando cómo usar la ciencia del neuromarketing en emprendimiento y a un nivel que se pueda realmente costear. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias, mi querida Graciela, de verdad fue un gusto. Pues bueno, si hay alguna pregunta, ya estamos en tiempos, un par de preguntas que pudieran hacernos precisamente para Graciela. De verdad, Graciela, muchas gracias por esta información. Para nosotros fue muy útil, sobre todo precisamente para aquellos que traemos la idea de emprender un negocio, que ya tenemos una idea de negocio y no sabemos por dónde, precisamente saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Cristian, no sé si quieres agregar algo, por favor, antes de despedirnos, por favor. Sí, muchas gracias. Pues me hacen una pregunta de manera directa. Graciela, bajo tu experiencia, ¿cuál es el mejor método
para hacer una validación en corto tiempo? Creo que lo mencionaste Primero, por ahí. una validación es observación, o sea, la más barata, sálganse a donde está su cliente y observen. Esa es la más rápida, la más barata. La siguiente, que es la más sencilla, puede ser una entrevista directamente con el segmento que quieres atacar. Encuesta para que tengas un tema cuantitativo, porque una entrevista es 1 a 1 y una encuesta es a muchos. Y finalmente el producto mínimo viable, pero el producto mínimo viable que sea súper sencillo, a lo mejor un brochure, un concepto escrito, bueno, válgame, hasta un pedazo de madera y si quieres trotar así que es un teléfono y dices, ay, esto es un teléfono y tiene tal y tal función, ¿te gustaría que tuviera esta función? Y es como un storytelling con un objeto inanimado. Bueno, hay más de 50 formas de probarlo de manera muy económica. Y cuando tengan dudas, de verdad, escríbanme, yo siempre estoy contestando, y dándoles información, y me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Ojalá y se pasen por mis redes, échenme un comentario, me encanta luego escuchar de ustedes, porque ya cuando me echan un comentario, les escribo de regreso y ya nos quedamos conectados. Y bueno, pues los espero a todos los que tengan chancecito de conectarse a las 7 para aprender de esta ciencia que está bien interesante. Perfecto, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, Graciela, ustedes. pues de verdad te lo agradecemos mucho y de verdad gracias por esta información. Vamos a ver más adelante qué podemos hacer en conjunto con Graciela Sandoval y en conjunto con la UNAM para que precisamente, yo lo mencioné desde el principio, ahorita creo que hace falta de muchos emprendimientos en México y de verdad muchas gracias por tu información. Bueno, pues nada más resta decirles que agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a todos que se conectaron en diversos estados de la República. Recuerden que esto fue Hospital para Pymes. El próximo jueves 3 de diciembre vamos a tener el tema de qué esperan las empresas del talento en el 2021. Va a ser una excelente plática también de Oliver Odreman y de José Alfredo Vázquez, en la cual precisamente vamos a tener cuáles son esos talentos de acuerdo a todo lo que hemos pasado que se esperan para el 2021. Entonces, muchas gracias, se los agradecemos mucho. Mi nombre es Francisco Martínez. Síganse cuidando. Recuerden que la Facultad de Contaduría y Administración sigue trabajando a distancia, pero unida. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a Juan Flandes y muchas gracias, de verdad, Graciela, por esta información. Nos vemos el próximo jueves. Hospital para Pymes, que estén muy bien. Hasta luego.